Días, estimados estudiantes del aula 22M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jóvenes, ¿cómo están? Los saluda como todos los días lunes, al pie del cañón siempre, a las 11, bueno, 11:01 de la mañana, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, estimados? Espero que les haya ido ayer de la mejor manera y si no, me cuenta después en el receso, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a presentar, como ya es costumbre, primero nuestro material de geografía. ¿Cuál es el tema? El tema central son los biomas. Pero antes de hablar de los biomas del mundo, hablaremos de las nociones básicas de la diversidad biológica. Pero eso después todavía. Voy a ubicar el material respectivo entonces. Semana número 9. Ya estamos prácticamente en la mitad del ciclo. Ya ubiqué el material. Vamos a presentarlo entonces. Ya está. Un gran favor, ¿me confirma si ya se visualiza la primera diapositiva titulada Biodiversidad y ecosistemas en el mundo? Subtítulos, nociones básicas de la biodiversidad y su importancia, los principales biomas del mundo, el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Perfecto, muchas gracias, jóvenes. Entonces, comencemos. Primero, con las nociones básicas que les mencioné. Ya. Biodiversidad y ecosistemas en el mundo. El concepto de diversidad biológica, creo que aquí todos se han dado cuenta que biodiversidad es lo mismo que diversidad biológica, sino que comprimido en una sola palabra. Hace referencia a la variedad de seres vivos en lo referente, no solamente al número. El número es importante, por supuesto, pero también la variabilidad dentro de una misma especie, que se llama variabilidad genética, y a los ecosistemas que los albergan, que es número, genética y ecosistemas en general. La biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas y es mucho más alta en zonas tropicales, donde abunda el agua. Así, cerca del 50% de las especies existentes se encuentran en las selvas tropicales. Jóvenes, son por lo menos 7 biomas. Escuche bien, por lo menos identificamos 7 biomas. Si la distribución fuese homogénea, a cada bioma, ¿qué porcentaje de especies le correspondería? 100 entre 7, ¿cuánto nos da? Como 14, ¿no, jóvenes? ¿Sí? A ver, divida 100 entre 7. ¿Cuánto sale? 13, 14%. 14.3, ya. 14.3, 14, 14.3. Pero a cada bioma alberga más o menos el 14% de las especies. Desde luego que no. Ello implicaría una distribución homogénea en los 7 biomas. Solamente un bioma tiene el 50% o prácticamente el 50%. ¿Cuál es? El bosque tropical. La pregunta es, ¿a qué cree que se deba que el bosque o selva tropical tenga tanta biodiversidad con respecto a otros biomas? ¿Tendrá algo que ver ahí su ubicación en el planeta? Por supuesto. ¿Dónde se ubican las selvas? ¿Cerca o lejos de la línea ecuatorial? Muy cerca. Algunos incluso
en el mismo Ecuador, como la selva amazónica. Y uno dirá, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Jóvenes, las zonas ecuatoriales reciben los rayos solares la mayor parte del año en forma que, en forma tangencial o perpendicular. Las zonas ecuatoriales reciben, a ver, miren, las zonas ecuatoriales reciben los rayos en forma directa, en forma recta, formando ángulo de 90 grados. ¿Qué pasó? No quiero atizar el fuego, pero me da ganas de buscar. ¿Quién fue? Vamos a ver. Creo que sí lo voy a hacer. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Vamos a ver. No, mentira, joder, estoy bromeando. No están asustados ya. Profe, me equivoqué. No se preocupe. Falsa alarma, jóvenes, falsa alarma. Era para que asuste. Nada más. ¿Ah? Pero no lo vuelvan a hacer, ¿ah? Ya. No lo vuelvan a hacer. Claro, porque si tomo acciones, profe, entonces ya no voy a escribir nunca más, pues, ¿no? Si nos va a vacilar, nos va a bulear, ¿ya para qué escribir? No, no, para nada, joven. Estamos en confianza. Joven, estamos en la semana 9 ya. Aquí su servidor ya lo conocen ya. Hay que estoy bromeando. Ahora, si fuera la semana 1, decía asústese, ¿no? Uy, el profe Sazón. Semana 9, ya saben cómo soy. ¿Ah? Bien, entonces, de nuevo. Las zonas ecuatoriales reciben la mayor parte del año los rayos en forma perpendicular, es decir, formando ángulo de 90 grados. ¿Esto qué implica, jóvenes? ¿Mayores o menores temperaturas? Mayores temperaturas. Ya, sígame en el razonamiento. Si la temperatura es mayor, ¿será mayor o menor la evaporación? A mayor temperatura, mayor evaporación. ¿Y qué es la evaporación? El paso del estado líquido al estado ¿qué? Al estado gaseoso. Es decir, gracias a la evaporación se genera un gas. ¿Qué gas? El vapor de agua, ¿correcto? ¿Estamos bien? El vapor de agua. Y como hemos visto hace 2 semanas, la cantidad de vapor de agua en el aire, ¿cómo se llama? La cantidad de vapor de agua en el aire se llama humedad. Es decir, en zonas tropicales, en zonas ecuatoriales, en áreas de baja latitud, el aire es húmedo o seco. Es muy húmedo. Tanta humedad existe en el aire, tanta saturación, que el agua en forma de vapor que está en el aire ya no puede sostenerse y tiende a caer, porque hay mucha agua, correcto, mucho vapor de agua en el aire. Pregunto, ¿cómo se llama el regreso del agua al suelo? ¿No son acaso las precipitaciones, jóvenes? Por supuesto. Precipitaciones que se darán en las selvas en forma de llovizna o de lluvias torrenciales. Lluvias torrenciales. Y esta gran cantidad de agua, ¿será responsable de una exuberante vegetación? Si llueve bastante, la consecuencia lógica será exuberante vegetación, por supuesto. Y si la vegetación es exuberante, ¿la fauna también lo será? Por supuesto. Conclusión, que hemos demostrado didácticamente y someramente, hay que admitirlo también, hemos demostrado entonces por qué las selvas ecuatoriales tienen mayor que el resto, tienen mayor que biodiversidad. Muy bien. Jóvenes,
con este ejercicio para calentar motores con asustón de por medio. ¿Se entendió? Espero que sí. Excelente, jóvenes. Sigamos. Ah, ¿verdad? Para sacarle provecho al error de su compañero. Profe, ¿de nuevo? Sí, de nuevo. ¿Y en qué parte del mundo los rayos sí llegan en forma tangencial y por ende con menor temperatura? Correcto, Venturo. En las zonas polares. Muy bien. En zonas polares. Perfecto. Solamente tenía esa duda nada más. Ya está, ya. Ya está diluida la duda entonces. Ya no molestemos más a su compañero. Si no se va a retirar del salón ahorita. Dentro de un rato voy a ver, hay una ventana emergente que diga, el compañero se retiró. Y no podemos permitir eso. Bien, hay niveles cuando hablamos de diversidad biológica. Veamos el primer nivel, de amarillo. Diversidad genética. Es la que se refiere dentro a la diversidad dentro de una misma especie. Por ejemplo, tenemos la especie perro, la especie gato, la especie colibrí, la especie canguro. Pregunto, ¿todos los canguros son iguales? No, profe, pero tengo una imagen clásica del canguro, por supuesto. Pero también hay canguros arborícolas. Hay canguros rojos. Sí, profe, son medio feitos. Feitos para la mayoría porque están acostumbrados a los clásicos, a los más comunes. Otro ejemplo, ¿todos los colibríes tienen el mismo tipo de pico? No, depende mucho de la flor de la cual se alimentan. Incluso usted va a encontrar colibríes que tienen doble pico bipartido. No sé si se ha percatado que hay algunos colibríes que tienen picos bien peculiares. Y ya no hablemos, por ejemplo, de los colores o los guacamayos. ¿Todos los guacamayos tienen plumitas rojas en la cabeza? ¿Acaso no hay también guacamayos de cabeza celeste y otros con cola de espátula? ¿Ya ven la diferencia? Otra más. Todos los pandas en el mundo son blanco con negrito, tipo el personaje principal de Kung Fu Panda. ¿Todos son así? ¿Acaso el maestro de Kung Fu Panda no es otro panda? ¿A usted que sabe más de nombrecitos? ¿Recuerda quién es el maestro? ¿No era Chifu? Ya, ¿y Chifu qué tipo de animal es? Muchos dicen, profe, Chifu es una rata, dice. No, no es una rata. ¿Eh? No, se me lee. ¿No era una variedad de panda también? Por supuesto. Chifu es un panda rojo. No me diga que no sabía eso. Lo que pasa, claro, medio albino. Lo que pasa es que uno tiene la idea, uno escucha panda y cree que todos los pandas son iguales. Hay variedades. Ya no, es más, ya algo más casero. Los perritos, aunque son animales domesticados, compare un chihuahua con un San Bernardo. Cualquiera pensaría que son dos especies distintas, pero es la misma. Miren las diferencias. Jóvenes, creo que con los ejemplos se han dado cuenta. Este tipo de diversidad de la cual estamos hablando, ¿qué tipo de diversidad es? Dígalo, dígalo. Diversidad genética, ¿ya? Dentro de una misma especie. Sigamos.
También tenemos diversidad de especies, variedad de especies que habitan en un mismo lugar. Que en un territorio hay diferentes especies. Por ejemplo, colibríes, maquizapas, taricayas, monochoros de cola amarilla, bambúes, caobas, etcétera. Y por último, la más amplia, la diversidad de ecosistemas. Hace referencia a la gran cantidad de ecosistemas en un gran territorio. No se olvide entonces, los niveles son tres: genética, de especies y de ecosistemas. Ahora sí, jóvenes, hablemos sobre las comunidades conocidas como biomas. ¿Es lo mismo bioma que ecosistema? Primera pregunta al respecto. ¿Podemos afirmar que son sinónimos? No, tengan mucho cuidado. ¿Se asocian? Sí, pero no es lo mismo. Los biomas, correcto, los biomas se refieren a aquellos grandes espacios con similares condiciones climáticas, lo que determina una similar presencia de plantas y animales. A estas comunidades de plantas y animales le decimos biomas, ¿correcto? Los biomas se clasifican en dos grupos: biomas acuáticos, que pueden ser de agua dulce, de agua salada o de aguas salobres, mezcla de los dos. Pero los que veremos nosotros en clase serán los biomas de qué tipo, jóvenes? Los biomas terrestres. Nosotros veremos los biomas terrestres. ¿Cuántos biomas terrestres son los que veremos nosotros hoy día, jóvenes? Hay clasificaciones que los dividen hasta en 10, pero veremos nosotros solamente 7, ¿correcto? 7 biomas terrestres. Jóvenes, los biomas, ustedes los conocen. Yo voy a hacer preguntas como si fueran 7 alternativas. Usted va respondiendo. ¿Le parece? ¿Comienzo? Le voy a mencionar la característica de un bioma y usted me dice cuál de los 7 es. Es como una pregunta con 7 claves. Profe, ¿tan difícil? Yo estoy acostumbrado a 4 nomás, profe. Ya, este es con 7 claves, porque son 7 biomas, pues. Ya, comencemos con una para agarrar moral. Si alguien se equivoca, ahí sí va a ser víctima de mi furia. Es más, para que no vea mi cara de amargo, he apagado la cámara, inclusive. Así que contesten solamente los que están seguros. Es más, voy a tomar captura de pantalla cuando vea respuestas equívocas y las voy a publicar, ¿ya? En mi Facebook y en mi Instagram, para que pasen vergüenza. No, mentira, joven. Ya, ahí va la primera pregunta. Jóvenes, de los 7 biomas, etiqueten, dice, ¿no? De los 7 biomas terrestres que veremos a continuación, ¿cuál es el que tiene mayor biodiversidad? Correcto, el bosque tropical. Muy bien. Que tiene varios nombres: selva tropical, bosque húmedo tropical, selva ecuatorial, bosque ecuatorial. No hay problema. Pero lo mejor es llamarle bosque tropical. Muy bien, nadie se equivocó. Menos mal, ¿ya? Menos mal. Segunda pregunta. ¿Cuál es el bioma donde se registran las menores temperaturas del planeta? Correcto, la tundra. Muy bien, la tundra. Pero recuerde que hay dos tipos de tundras. Sea más preciso entonces, ¿la tundra alpina o la tundra ártica?
Obviamente la ártica, porque se refiere a la tundra polar, aquella tundra que presenta esas características por ser un lugar muy alejado de la línea ecuatorial. Ahora bien, cuando hablamos o cuando estamos ante una tundra alpina, tundra alpina es aquella zona que tiene esas características no por latitud, sino por altitud. Vale decir, estamos hablando de zonas por encima de los 5.000 o 6.000 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que en el Perú, todos sabemos, no hay tundra ártica, pero existe en el Perú tundra alpina, por supuesto, en la Cordillera Blanca, en la Cordillera de Carabay en Puno, en la volcánica de Arequipa, en las zonas donde hay glaciares en el Perú. Esa es nuestra tundra alpina. Pero cuidado, siempre que se refiera a ese tipo de tundra de montaña, tiene que decir expresamente alpina, porque no vaya a ser que alguien en el examen, jóvenes, esta semana 9, esto ya vendría para el segundo o tercer examen. Este tema, cuando se evalúe, para el segundo, ¿no? Todavía para el segundo. Entonces está bien. Estamos bien entonces. Entonces, cuando usted enfrente su segundo examen, ¿qué pasa si en una pregunta hablan sobre la tundra, pero no, pero no se precisa si es la ártica o la alpina? Cuando no se precisa, se asume que es la más extendida, la más común. ¿A cuál se refiere? A la ártica. Cuando no se hacen precisiones, se toma en cuenta que es la más común. En este caso sería la ártica. Porque si la pregunta fuese referida a la tundra de montaña, tendría que decir esa característica, que es de montaña, que es de altura, o por último, que es alpina. ¿Se entendió la indicación entonces, jóvenes? Espero que sí. Sí, porque es excepcional en realidad. Es excepcional lo de la tundra alpina. Muy bien, vamos por la tercera pregunta. Aquí varios se van a equivocar, ¿eh? Pero ya era hora también. ¿Y cuál es el bioma con mayor presencia y actividad humana? Tómese su tiempo. Si no está muy seguro, puede googlear y ver estadísticas. Ya tenemos una respuesta de Celina Pradera, dice. Ángel, bosque templado, cree. Venturo, las praderas, van 2-1. Dos praderas. De Nilsson Estepa, 2-1-1. Ya, lo de Nilsson sería como 3, ¿ya? Porque Estepa es una pradera en realidad. Ya 3-1. Daniel 4-1. Goleada. Praderas 4. Bosques templados 1. ¿Alguien más? Con Daniel hay 5 respuestas. ¿Alguien más? Y va 4-1. ¿Alguien más para finiquitar la goleada? ¿O empatar? ¿O buscar el empate? Se cierra, ¿no? ¿Nadie más? Nadie más. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el bioma de mayor urbanización? ¿Cuál es el bioma de mayor transformación humana? ¿Cuál es el bioma más humanizado? De 5 alumnos, 4 se equivocaron y solamente uno contestó correctamente. Muy bien, Ángel Raúl. Esa es la respuesta. Los bosques templados. ¿Acaso no recuerda noticias como esta? Que en un suburbio estadounidense, buscando comida entre los tachos de basura, vecinos reportan el avistamiento de un oso.
¿Esto que estoy contando es totalmente ficticio? ¿O si he escuchado noticias respectivas de osos, venados, mapaches, ardillas o hasta lobos caminando por las calles en suburbios europeos o norteamericanos? Jóvenes, si es verosímil, ocurre. Y claro, lo primero que uno dice ahí, ¿qué cosa es? Profesor, nos están invadiendo los animales del bosque. Pregunto, ¿realmente ese oso nos está invadiendo? ¿O no es al revés? ¿No será que que todo el área era un bosque templado y nosotros convertimos su bosque templado en una zona urbana y ahora el pobre animalito tiene menos recursos que consumir y ante la escasez de alimentos, por lo que hemos hecho, no le queda otra que buscar comida en la ciudad? Correcto, eso es lo que ha pasado. Ahora, como consuelo a los que respondieron pradera, les puedo decir que los segundos biomas más humanizados son las praderas. Pero yo pregunté por el primero. Sí, correcto, Celina, pero recuerde que la pregunta fue, ¿cuáles son los biomas con mayor presencia humana? O sea, ¿dónde viven más humanos? ¿Recuerda la pregunta? Si pero tiene razón. Si la pregunta, como usted dice, Celina, hubiese sido focalizada solamente en actividades agropecuarias, déjeme decirle que usted tiene toda la razón, pero no fue eso lo que pregunté. Parecen preguntas similares, pero no, no es lo mismo. Y cerramos con esto, jóvenes. Ah, ya no se preocupe, Celina, no, 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 para nada. Pero lo bueno es que a raíz de lo que usted escribe en la pregunta, estamos diciendo que sí tiene razón. O sea, si la pregunta hubiera sido formulada de esa manera, de hecho, pues que es correcto su razonamiento. Pues, claro. Y la última, jóvenes. ¿Cuál es el bioma? ¿Cuál es el bioma donde se registran las más altas temperaturas? No son los bosques tropicales. Ah, miren, recién leo lo de Celina, que ya no quiere jugar. Se ha resentido. Los demás también creo, ¿no? Porque no están escribiendo ya. Ah, ya. Regresaron, regresaron. A ver, Ángel, parece que hoy día su audio no está funcionando muy bien, creo. Pregunté yo, las más altas temperaturas. Altas. No, la temperatura o es alta o es baja. No es que sea alta por calor o por frío. Tengan cuidado. Jóvenes, están ustedes en un multiverso meteorológico distinto, creo, ¿ah? Los desiertos, por supuesto. Los desiertos. Muchos dirán, profesor, pero usted no dijo que en zonas ecuatoriales donde están las selvas, los rayos caen en forma perpendicular. Correcto. Mire, la respuesta, si nos vamos por latitud, debería ser el bosque tropical. ¿Por qué cree usted que no lo es? La mayor parte de los desiertos están por los trópicos de Cáncer y Capricornio, que están más alejados del Ecuador. ¿A qué cree que obedezca que los desiertos, sin ser ecuatoriales, son más cálidos? ¿Sabe cuál es la razón? Que si bien es cierto, los bosques tropicales reciben los rayos en forma perpendicular y tienen altas temperaturas, correcto, tienen bastante humedad. Las selvas son muy húmedas
y la humedad retiene calor. En cambio, en los desiertos estamos más lejos. La humedad es menor y usted sabe que la falta de humedad hace que las temperaturas se disparen. Es por ello que vemos o registramos temperaturas de cerca de 60 grados centígrados en zonas como el desierto del Sahara. Muy bien, jóvenes. Explicado todo esto, no se olvide, los biomas terrestres han sido tipificados según varios criterios. Uno, según la vegetación dominante. Y dos, según la latitud. Sigamos avanzando. La distribución de los biomas depende fundamentalmente del clima, la energía solar, la temperatura y las precipitaciones, que son decisivas en la abundancia o no de las especies de flora y fauna. Otros factores que influyen en la distribución de los biomas son el relieve y la altitud. Los tipos de biomas según el clima los podemos clasificar en cuatro. De climas cálidos, bosque tropical y sabana. De climas secos, el desierto. De climas templados, bosque templado, pradera, estepa. De climas fríos, taiga y tundra. Comenzamos con el bosque tropical. Ubicación. Lo encontramos entre los 0 y 10 grados latitud norte y sur. 0 es el Ecuador. Destaca la selva amazónica, la selva africana, los bosques del sudeste asiático. Jóvenes, ¿podemos afirmar categóricamente que cada continente tiene selva? ¿Sería correcta esa apreciación? Sin contar a la Antártida, que cada continente, América, África, Europa, Asia y Oceanía, tienen selva. A ver, ¿qué cree usted? ¿Sí o no? Así es, Venturo. Europa no tiene selva tropical. Los demás sí. África tiene selva. América tiene selva. En Sudamérica y en América Central. Asia también, especialmente en el sudeste asiático. Y hasta Oceanía, en el norte de Australia. Y en Papúa Nueva Guinea, también encontramos selva tropical. Pero Europa no la tiene por latitud. Ahora, ¿en qué continente hay más selva? ¿En América, en África o en Asia, jóvenes? Guíese por el mapa. Está clarísimo. En América. Especialmente, ¿qué América? Sudamérica. Y tiene nombre propio. Esa selva sudamericana, por supuesto, ocupa más de la mitad del Perú. Nombre, ¿selva qué? La selva del Amazonas, la selva amazónica. O en una sola palabra, la Amazonía. Bien. Clima tropical, es decir, cálido y húmedo. Temperatura promedio 28 grados centígrados. Precipitación de 2.000 milímetros anuales y abundante humedad. Flora, récord, tiene la mayor diversidad de plantas. Destacan árboles de hojas perennes. Jóvenes, ¿qué significa que destaquen árboles de hojas perennes? Que preponderan en este bioma especies caducifolias o perennifolias. Acostúmbrese a esta terminología. ¿Caducifolias o perennifolias? Perennifolias. ¿Y qué significa perennifolio? Folio viene de hoja y perenni de perenne, o sea, hoja permanente. Vale decir, los árboles siempre tienen hojas verdes, no se secan. Árboles como caoba, bambú, cedro, ocume, hevea o caucho. También hay epífitas, lianas, palmeras, café, cacao, plátano, vainilla, pimienta, etcétera. En cuanto a fauna, otro récord. Tiene la mayor diversidad de animales. Por ejemplo, tenemos en África gorilas y chimpancés. Aquí en Sudamérica y en Centroamérica, monos menores. También en Sudamérica, perezosos, venados, antílopes.
En Asia, tigres, como el tigre de Bengala. En Sudamérica, el jaguar u otorongo. También hay loros, colibríes, lagartos, etcétera. Y veremos por cada bioma el impacto humano. Acción del hombre, destrucción del hábitat, o sea, la deforestación. Mucha gente cree que la principal causa de la deforestación es la tala o la minería ilegal. Son actividades que contribuyen a la deforestación, pero no son las más importantes. ¿Cuál es la actividad económica principal responsable de la deforestación, jóvenes? No lo olvide, la agricultura, destacando, destacando la forma más agresiva, que es la técnica de roza y quema. ¿Qué implica la técnica de roza y quema? Que provocan incendios para acabar con el bosque. Es decir, las personas que se dedican a estas actividades no les interesa la madera, no quieren la madera como el talador. Lo que buscan es que el terreno esté libre de árboles para poder luego, ¿qué? Sembrar. Por ejemplo, en el Brain, ¿qué siembran? En zonas como el Brain, hoja de coca. No, la hoja de coca, jóvenes. Ah, están risueños hoy día. Ya. Ah, y también otros cultivos como cacao, café, castañas también. Es verdad. ¿Qué más tenemos? La contaminación del agua y suelos por la minería y extracción petrolera. La actividad forestal comercial, como la silvicultura. Ahora es momento de hablar del siguiente. Correcto, Ángel, es verdad. Sí, pero en una zona tropical, imagínese sembrar marihuana. La marihuana no requiere un clima especial. Es más, no sería un buen negocio sembrar marihuana en la selva tropical. Lo podrían hacer en cualquier parte. Es una planta mucho más dúctil en cuanto a clima. En cambio, la hoja de coca, ¿dónde tiene su mejor producción? Porque créame, si la hoja de coca tuviese un crecimiento general en cualquier parte del mundo, crecería acá en Lima. Y no, crece en la ceja de selva. Bien, pasamos al siguiente bioma. También es tropical, pero no se caracteriza por la presencia de árboles, sino de pastos. La sabana. Ubicación. Es un bioma propio de los trópicos. La mayoría se encuentra entre los 15 y 25 grados latitud norte y latitud sur. Se localiza en el centro y oeste del África. En África ocupa mayores dimensiones. También hay en Sudamérica. Sí, jóvenes, hay sabana en Sudamérica. ¿Dónde? Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia. Y dígame, la sabana que hay en Sudamérica también abarca territorio peruano. ¿Existe alguna parte del Perú que tenga sabana? Como veremos en el tema de las 11 corregiones, ¿correcto, Ángel? Sí, Antonio Brac le llamó sabana de palmeras. ¿Dónde? En Madre de Dios. Claro está que en nuestra sabana no hay leones, no hay elefantes, por si acaso. Bien, ¿dónde más encontramos sabana? Aparte de Sudamérica y África, en la India y Australia. Clima. El clima de la sabana es precisamente ese, clima de sabana tropical. Usted dirá, profe, ¿cómo es eso? Sencillo. Recuerde las películas o dibujos que ha visto sobre la sabana, aunque muchos de ustedes todavía le llaman selva. Hay gente que cree o dice que el león es el rey de la selva. Pregunto yo, ¿el león, para comenzar, habita en la selva? No. El león, por último, si usted quiere ponerle corona, será el rey de dónde. El león, en todo caso, sería el rey de la sabana, porque habita en la sabana, no en la selva. ¿Correcto? El león tiene como hábitat principal la sabana. ¿Y qué es la sabana? Un ecosistema, un bioma caracterizado
por principalmente árboles o pastos. Por pastos. Predomina la vegetación herbácea. Así es, jóvenes. Entonces ya saben, no se equivoquen. Y dígame, ya que alguien por ahí escribió el Rey León, ya, ni modo, había que mencionar al Rey León. ¿Recuerdan la película el momento más triste que usted tuvo que enfrentar con pocos años? Dígame la verdad. ¿Lloró o no lloró cuando vio la parte donde muere el papá de Simba? Confiésese, este es un consultorio abierto. Celina no lloró. Ya, muy bien. Tiene corazón de hierro. La mayoría sí, pero recuerde bien, no muere por la caída propiamente a manos de su hermano, sino lo que viene después. La estampida, correcto. Una estampida, si no me equivoco, de búfalos. ¿Sí? Perfecto. Jóvenes, ¿y esa estampida que aparece en la película es verosímil? Viendo documentales de Animal Planet, ¿se dan esos desplazamientos vertiginosos de animales en la sabana africana? ¿Hay correspondencia con la realidad? ¿O todo fue parte de la ficción del guionista para dibujar, para colocar ahí una estampida? Sí existen, por supuesto que existen. ¿Y a qué cree usted a qué cree usted que se deba este tipo de desplazamientos? Porque en la sabana hay periodos muy marcados. ¿Cuáles, profesor? Un periodo lluvioso y un periodo seco. Cuando llega la temporada seca, los animales tienen que dejar el territorio que ocupaban para ir a otros más húmedos. Esa es una característica de la sabana. Presenta dos periodos marcados. Ahora bien, ¿todos los animales como cebras o búfalos pueden desplazarse de esa manera? No. Hay animales que por tamaño o patas cortas no les queda otra que quedarse en la laguna, que luego se convierte en un charco de barro, esperando las lluvias. Y ahí, agazapados, ahí, mimetizados con el barro, esperan cualquier equívoco de algún animalito que ose tomar agua. Y es así como usted también recuerda haber tenido un trauma la primera vez que vio un episodio donde una pequeña cebrita se acercaba a tomar agua y usted, que estaba viendo el programa, le hacía barras diciéndole, no vayas, no vayas, te van a comer. Pero como nadie lo escucha del otro lado de la pantalla, simplemente ocurrió lo que la naturaleza no puede evitar, que el cocodrilo escondido bajo las aguas turbias termina jalando a la pobre cebra. ¿Recuerda haber visto eso? Ah, claro, también decimos de pequeño, ¿no? ¿Y por qué el que toma las fotos no dice nada? Bueno, es un documentalista. Además, jóvenes, por último, lo que ocurre ahí, eso no es natural. Que un cocodrilo se aproveche de una pequeña cebra es parte de las reglas de la naturaleza. Así que no hay que meternos ahí. Bueno, jóvenes, con todos estos ejemplos dados, ¿se va a olvidar entonces alguna vez que la sabana tiene un clima marcado por dos periodos? Yo creo que no. ¿Cuáles son esas dos épocas? Uno lluvioso y el otro seco, no lo olviden. Y lo dice, mire, clima, tercer guión, presenta una estación seca y otra muy lluviosa, ya con eso no se puede olvidar. Flora, predominan las hierbas, arbustos, matorrales y gramíneas,
que pueden superar los 3 metros de altura, pastos de 3 metros. Los árboles son escasos y dispersos. El más característico es el baobab en África. También crecen acacias. Y la palmera en América del Sur. Fauna, grandes mamíferos herbívoros y carnívoros. En África destacan los más importantes: leones, leopardos, elefantes, cebras, hipopótamos, jirafas, antílopes, gacelas. En Australia, los canguros y aves corredoras como el emú. En América del Sur, quien aparece en la foto, el ronzoco o carpincho, el roedor más grande del mundo, el oso hormiguero, venados, tucanes. Acción del hombre: actividades agropecuarias, dado que hay pasto, incendios provocados de los campos, la caza ilegal de animales en África por su marfil, por su cuerno, es el caso del elefante o rinoceronte, o pieles como el leopardo, y también el sobrepastoreo. Tercer bioma. Este es el bioma que en teoría nosotros los limeños mejor conocemos. ¿Por qué? Porque vivimos en uno de estos, el desierto. Los desiertos cálidos se ubican entre los 30 grados latitud norte y 30 grados latitud sur, como el Sahara en África, el de Arabia en Asia, o aquí en América, el de Atacama en Chile, el de Sechura, Piura, Perú, o el de Sonora en América del Norte, frontera México-Estados Unidos. Aunque recordemos que también hay desiertos fríos, estos ubicados a mayor latitud, entre 35 y 55, prácticamente como si fueran praderas o estepas. Así tenemos el desierto de Gobi, entre Mongolia y China, en Asia, o la Patagonia, entre Chile y Argentina, en la parte sur de Sudamérica. Clima. Los desiertos presentan clima árido y seco, con altas temperaturas de día, entre 40 y 50 grados centígrados, pero noches frías. Escasas precipitaciones, entre 25 a 250 milímetros al año. Flora es escasa, pero adaptada a las duras condiciones. Encontramos arbustos de hojas pequeñas y gruesas, como cactus, palmeras y nopales. Muchas de estas plantas han reemplazado las hojas por espinas para el ahorro de agua. Fauna está también adaptada a la ausencia de humedad y a las altas temperaturas. Por ello, muchos son nocturnos. Destacan los camellos, serpientes, escorpiones, ciempiés, coyotes, hay coyotes, hay correcaminos, esto es en América del Norte, halcones, camaleones, tarántulas, buitres y ratas canguro. ¿Alguna vez usted vio una foto real del correcaminos? A ver, digan presente los que han visto fotos reales del correcaminos. Nadie ha visto, ¿no? Ya no importa. Ya, googleé, ponga correcaminos, ¿qué sale? Fotos. Correcto, Shari. En todo caso, le digo en qué se parecen. El ñandú en Sudamérica y el emú en Australia son aves corredoras de menor tamaño que el avestruz, pero se parecen en cuanto al tamaño de los huevos y la disposición del cuerpo. Entre estas tres aves no dista una diferencia mayor de 30 centímetros, pero sí, los avestruces son un poco más grandes que las otras dos. En el Perú también encontramos ñandú, especialmente en la sierra, aunque están al borde de la desaparición. A ver, vamos a ver sus respuestas. Ya, ¿googlearon? Y dígame, ¿se parece o no el correcaminos verdadero al del dibujo animado? No se parecen, ¿no? ¿Sí se parece? Yo creo que no, ¿ah? El del dibujo animado parece un avestruz. Un aire, sí, ¿no? Puede ser. Pero me refiero más a los colores. ¿Se parecen en los colores? En colores nada, parece otra vez, ¿no? A eso quería llegar. En colores nada que ver. Y también en la forma del cuello, ¿no? En el dibujo animado, la inspiración más parece en un avestruz que en un correcaminos verdadero. Pero sí existe el correcaminos, por si acaso, ¿no?
y habita los desiertos. Bien, acción del hombre. Difícil de colonizar, ¿no? Habitan pastores seminómadas. Desarrollo de minería y explotación petrolera y gasífera. En los oasis se practica la agricultura de cereales, frutales, con tecnología hidráulica. Sigamos. Bioma pradera. Ubicación. Se localizan entre los 30 y 50 grados latitud norte-sur. Jóvenes, con esta latitud, las praderas presentan ¿qué tipo de clima? Templado. Las praderas se ubican en zonas de clima templado. ¿Dónde están las principales praderas? En Europa central y oriental. También encontramos praderas, o son praderas, las estepas euroasiáticas, praderas de Norteamérica, las pampas de Argentina y Uruguay, así como las praderas altas en África. Clima templado, temperatura promedio anual 20 grados centígrados. En el verano e inviernos fríos hay precipitaciones de mayo a diciembre. Flora, tenemos praderas con gramíneas perennes, o sea, pasto verde, y otras herbáceas, escasos arbustos y árboles. Estepas con hierbas más bajas y casi nada de árboles. Principales especies en las praderas: ajenjo negro, espiguilla azul, gajea, cola de venado, hierba de búfalo. En cuanto a fauna, en América del Sur destacan vizcachas, liebres, zorros, perdices, patos, ñandúes, entre otros. En América del Norte, los bisontes, los caballos salvajes. En Australia, los canguros rojos. En África, muchos animales que vemos aquí son de la sabana también. Cebras, jirafas, leopardos, leones. Acción del hombre. Son escasas ya las praderas 100% naturales. La mayor parte han sido transformadas por el hombre para habitarla y desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. Justo lo que decían de sus compañeras, ¿recuerdan? Si la pregunta hubiese sido, ¿cuáles son los biomas de mayor actividad agropecuaria? La respuesta era pradera. Eso sí es verdad. Pero recuerda que la pregunta que hice hace unos minutos fue acerca de cuál era el más poblado, ¿no? Por el ser humano. ¿Y cuál es el bosque templado? Ubicación, igual que las praderas, entre 30 y 50 grados de latitud, o sea, latitud media. ¿Se localizan dónde? En el este de Asia, China, por ejemplo, centro y oeste de Europa, Francia, Alemania, y en la parte oriental de América del Norte, costa atlántica, cerca de Nueva York. En Sudamérica también hay, aunque menor tamaño, Argentina y Chile. Clima templado, con veranos cálidos e inviernos fríos, temperatura promedio 23 grados centígrados. Las precipitaciones son de 800 milímetros al año, son regulares. Flora, predominan árboles. Recuerdan que en la selva predominan árboles ¿qué? Perennifolios. Ya, cuando le pregunten, y en los bosques templados, ¿qué tipo de especies predominan? Caducifolios. ¿Qué significa caducifolio? Que las hojas son permanentes o se caen, jóvenes. ¿Qué significa árboles caducifolios? Que las hojas se caen, o sea, el árbol queda buena parte del año sin hojas, se desprenden, para que nunca se olvide. ¿Recuerda cuando estaba en primaria y la profesora le pidió que haga un dibujo por cada estación? ¿Recuerda usted cuál fue su dibujo relativo al otoño? Casi todos los niños se ponen de acuerdo, creo. Y eso que no han creado ni un grupo de WhatsApp para la tarea, pero todos hacen la misma tarea. ¿Cuál es el típico dibujo del otoño? Hojas que se desprenden de un árbol, ¿no? Hojas naranjas, hojas marrones, hojas amarillas. Yo me hago una pregunta. ¿Dónde usted ha presenciado un otoño así? En Lima. ¿Eso pasa en Lima en otoño? Aquí la mayor parte son limeños. No tenemos. Profe, pero yo vi por televisión. Ajá. ¿Qué vio por televisión? Su dibujo animado, su anime favorito, su serie favorita, su película favorita. ¿De dónde viene? De Estados Unidos, de Japón o Corea del Sur. Y esos tres lugares
O cuarto lugar, Europa, Norteamérica, Europa, Japón o Corea del Sur. Y dígame, ¿estos lugares que he mencionado presentan bosque templado? Y la respuesta es sí. Por eso es que cuando llega el otoño, las hojas se desprenden. Pero nosotros creemos que es algo relativo a todo el mundo. Eso no pasa en Lima, pero se entiende de dónde viene la imagen. Es más, en zonas de Japón ya no solamente son árboles de color, de hojas de color marrón. No sé si ha visto, por ejemplo, que en algunos territorios de Japón las hojas se ponen medias rosáceas y hasta de color lila. No sé si ha visto esas imágenes cuando llega el otoño. Es espectacular, jóvenes. Ese color lila que hay en Japón, la verdad que pocas veces se ve en el mundo, ¿ah? Muy bien. Bueno, jóvenes, nos vamos al receso, ¿qué le parece? Nos vemos a las 2:10. Ya me está emocionando. Bien, vamos a pausar nuestra clase por un momento.